Bienvenidos a la respuesta al pastor Esteban Bor sobre el tomado y el dejado en Mateo 24, 40 y 41, sección número 12. Primera parte. La relación de la posición del pastor Esteban Bor sobre el tomado y el dejado en Mateo 24, 40 y 41 con las enseñanzas del dispensacionalismo. Aun cuando en esta sección no hemos de detenernos mucho en este aspecto, y más bien lo que queremos dejar con los que han seguido esta serie es una especie de prevención, lo que hemos de decir es lo siguiente. Es bien sabido que entre los postulados de la creencia conocida como el dispensacionalismo está el que los salvos reinarán con Cristo en la tierra durante los 1000 años de Apocalipsis 20 o el milenio. Y que hemos señalado más de una vez en esta serie que la posición tomada por el pastor Esteban Bor respecto a quiénes son los tomados y quiénes los dejados en Mateo 24, 40 y 41 es una potencial puerta abierta a la doctrina mencionada. ¿A qué nos referimos con esto? En primer lugar, hemos de aclarar a lo que no nos referimos. Esto en honor a la justicia al pastor Esteban Bor. Veamos esto más de cerca. Al decir que la postura del pastor Esteban Bor sobre el tomado y el dejado en Mateo 24, 40 y 41 abre una puerta potencial a la doctrina del dispensacionalismo respecto al reino milenario de Cristo en la tierra, de ninguna manera estamos diciendo que el pastor Bor enseña tal cosa, porque sabemos que él ni cree ni enseña eso, el reino milenial de Cristo en la tierra. Lo que sí estamos diciendo aquí es que su postura, la del pastor Bor, sobre el tomado y el dejado en Mateo 24, 40 y 41, abre una potencial puerta, aunque creemos que no intencionalmente, a esa doctrina dispensacionalista. ¿Por qué? Bueno, sin entrar en mucho detalle, porque no es el propósito de este estudio, el asunto está en lo siguiente. Aun cuando es claro que el pastor Bor no cree ni enseña la doctrina de un reino milenario de Cristo en la tierra, y eso es muy importante dejarlo claro, que él no cree ni enseña eso, también es importante resaltar aquí que quienes creen y enseñan esa doctrina dispensacionalista del milenario reino de Cristo aquí en la tierra, creen, al igual que el pastor Esteban Bor, que los dejados en Mateo 24, 40 y 41 son los que son dejados para salvación. Es decir, que los dejados son los salvos. Lo curioso del caso es que el tema del pastor Esteban Bor, al que hemos dedicado estas 12 secciones a manera de respuesta, lo elaboró él, el pastor Bor, precisamente como respuesta a la doctrina del rapto secreto, que implica la enseñanza del reino milenial de Cristo en la tierra. Es decir, la exposición del pastor Bor tiene como propósito refutar la doctrina del rapto secreto, que, como ya mencionamos, implica la del reinado milenial de Cristo en la tierra. Pero el pastor Bor no se ha percatado de que por utilizar un argumento no válido, no bíblico, para refutar una doctrina errada, no solo comete el error de refutar un error con otro error, sino que, repetimos, queremos creer que inconscientemente ofrece más bien a esa doctrina un punto de apoyo al enseñar que los dejados o los que quedan en Mateo 24, 40 y 41 es referencia a los salvos y no a los perdidos. Porque esto es lo mismo que enseñan los dispensacionalistas, que los dejados son los salvos. A fin de poder sentar alguna base, aunque movediza, para sostener entonces que, como quedan, entonces reinan con Cristo durante el milenio. Como repetimos, estamos claros que el pastor Bor de ninguna forma apoya esa doctrina dispensacionalista, pero con su posición sí abre una puerta para que quienes creen esa doctrina encuentren
apoyo bíblico, entre comillas, donde no lo hay. Porque por todo lo visto hasta aquí es más que claro, bíblicamente hablando, que los dejados en Mateo 24, 40 y 41 son los dejados para destrucción y no para ningún reino milenario terrenal con nuestro Señor. Pero si los dejados de Mateo 24, 40 y 41 son los salvos, entonces todo cambia. Y de ahí que esos dejados reinen con Cristo durante el milenio es solo un paso. En otras palabras, la posesión del pastor Bor sobre los dejados en Mateo 24, 40 y 41, muy posiblemente sin que el propio pastor Bor se dé cuenta, es un bordón de apoyo para esa doctrina dispensacionalista. La parte triste aquí es que, en este sentido, el pastor Bor apoya la misma doctrina que busca refutar en su exposición. Esto, repito, por intentar refutar un error con otro error. La doctrina del rapto secreto, que implica la del reino milenario de Cristo en la tierra, es perfectamente refutable con la Biblia sin necesidad de recurrir a argumentos no bíblicos. Pero eso es tema de otro estudio. Es claro que el pastor Bor en su exposición intenta refutar la creencia entre algunos círculos evangélicos de que los tomados en Mateo 24, 40 y 41 son los llevados en el rapto secreto y los dejados los que no se fueron en el rapto. Y el intento es elogiable. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en que para demostrar que esos tomados no son los llevados en el rapto, hay otros caminos netamente bíblicos, caminos que demuestran bíblicamente que esos tomados lo son para ser llevados, arrebatados por los ángeles hacia Cristo en su segunda venida y no en un supuesto rapto secreto 7 años antes. Y para demostrar eso no hace falta, no es correcto darle a los términos tomado y dejado un sentido inexacto, incompleto, el que en verdad tienen, intentando así, repetimos, corregir un error con otro error. Bien, cumpliendo el que no alargaríamos mucho este punto, solo dejamos con ustedes algunas declaraciones de proponentes y defensores del dispensacionalismo, donde se ve claramente que quienes así piensan utilizan precisamente el mismo argumento del pastor Bor referente a los tomados y a los dejados en Mateo 24, 40 y 41. En el caso de ellos, para argumentar que como los dejados son los que quedan sin ser destruidos, quedan para reinar con Cristo en el milenio. Algunos ejemplos representativos de esto. Solo daremos las referencias sin comentarios de nuestra parte, excepto en la conclusión de este apartado. Del comentario bíblico de William MacDonald, Nuevo Testamento, Mateo, editorial CLIE, 2004. La edición dice así: el uno será tomado fuera en juicio y el otro será dejado para entrar en el milenio. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, quedarán separadas al instante. Una será barrida por la inundación del juicio, la otra quedará para gozar de las bendiciones del reino de Cristo. El contexto deja claro que la interpretación del mismo tiene que ver con la venida de Cristo a reinar. Segunda declaración. Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento, Mateo, Samuel Pérez Millos, editorial CLIE, Barcelona, España, 2009. Dice así: el que es tomado será lanzado a las tinieblas de afuera, por cuanto no era salvo, mientras que el dejado quedará para entrar y disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos durante el gobierno literal de Jesucristo, luego de la segunda venida suya a la tierra. Tercera declaración. Está en Mateo, tomo 2, la revelación de la realeza de Cristo, del Dr. Evis L. Carballosa.
Mateo 15 al 28, editorial Portavoz, Estados Unidos, 2010 la edición. Dice así: los que son tomados para lambanetai serán tomados para juicio. Los que son dejados a fietai serán dejados para ser bendecidos. De modo que, tal como el juicio vino y se llevó a los pecadores de los tiempos de Noé para una destrucción cataclísmica, de esa misma manera los incrédulos de los tiempos finales serán llevados para que comparezcan ante el tribunal divino final. El remanente que será dejado experimentará las bendiciones y la salvación de Dios tal como la experimentaron Noé y su familia. La venida del Señor será un tiempo de separación y juicio. Los santos serán dejados para que entren en el reino del Mesías en la tierra. Los perdidos serán tomados para juicio eterno. Estudio exegético del Evangelio según Mateo. Leales en Cristo. Warren W. Bierce. Editorial Bautista Independiente. Edición 1980. Dice así: el verbo tomar en los versículos 39 al 41 significa llevado en juicio. No apliques estos versículos al arrebatamiento de la iglesia cuando los creyentes sean arrebatados para recibir al Señor en el aire. Durante la tribulación habrá una división. Algunos perecerán en juicio, serán tomados, mientras que otros permanecerán para entrar en el reino. Sigue diciendo este autor: Jesús regresa a la tierra, derrota a sus enemigos, lo reciben los judíos y establece su reino en la tierra. Reinará en la tierra por 1000 años. Apocalipsis 25. Bien, estos ejemplos representativos son suficientes para mirar que los defensores del dispensacionalismo, entre los cuales hay hombres de alto calibre intelectual, usan precisamente el mismo argumento del pastor Esteban Bor. Pero estos lo hacen para enseñar que los dejados son los que quedan para reinar con Cristo en el milenio aquí en la tierra. Y sino también los elementos del argumento que pretende demostrar que el tomado es el perdido y el dejado es el salvo, son exactamente los mismos que emplea el pastor Esteban Bor, aunque él añadió lo relativo a los términos hebraicos para darle más fuerza a su argumento de quiénes son los tomados y quiénes son los dejados. Argumento este último que no se ve en los autores citados. Síntesis de este apartado. 1. El argumento del pastor Esteban Bor, que pretende sostener que los tomados en Mateo 24, 40 y 41 son los perdidos y los dejados son los salvos, da inconscientemente quizá apoyo al argumento dispensacionalista de que los dejados son los que quedan para reinar con Cristo durante el milenio. 2. Aun cuando el pastor Esteban Bor no cree ni enseña el dispensacionalismo, con su argumento empleado en la exposición aquí analizada, da pie para que desdichadamente esta corriente teológica vea en ese argumento supuesta base bíblica para enseñar que los que quedan son los que reinan con Cristo en un reino milenial terrenal. Y 3. Esto sucede por parte del pastor Bor por intentar corregir un error con otro error. Y esto nos lleva a la siguiente y última parte de esta última sección de esta serie, que es: ¿quiénes son los tomados y quiénes son los dejados en Mateo 24, 40 y 41 según Elena G. de White? Con este apartado cerramos nuestra serie en respuesta al pastor Esteban Bor en cuanto al tema. En este caso nos limitaremos a compartir con ustedes las declaraciones de Elena G. de White al respecto, de nuevo sin comentarios de nuestra parte excepto en la conclusión.
Aunque de alguna manera es importante antes recalcar aquí que en las declaraciones siguientes los términos tomado y dejado en español vienen de los términos en inglés taken y left, que son los empleados en los versículos del Nuevo Testamento en inglés al traducir tomado y dejado en Mateo 24, 40 y 41. La primera declaración la tenemos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 93, párrafos 1 y 2 en inglés. Página 81, párrafos 1 y 2 en español. Dice así: durante un sueño me vi en compañía de gente cuyo corazón estaba lleno de vanidad y engreimiento. Cristo estaba oculto de sus ojos. De pronto, se oyeron con énfasis vigoroso y claro las palabras: Jesús viene para llevar a los que en esta tierra lo han amado y servido, para que estén con Él en su reino para siempre. Muchos de los de ese grupo fueron a su encuentro con costosas vestimentas. Continuaron mirando sus vestidos, pero cuando vieron a Cristo en su gloria y comprendieron que su estimación recíproca se había medido en gran manera por la apariencia externa, comprendieron que estaban sin el manto de la justicia de Cristo y que había sangre de otras almas sobre sus atavíos. Fueron dejados cuando Cristo tomó a sus elegidos. Y sobre estos que fueron dejados, sigue diciendo la declaración que vieron que no estaban preparados. Habían dado al yo el primer lugar en su vida y cuando vino el Salvador no estaban preparados para encontrarse con Él. Declaración número 2. Mensajes Selectos, tomo 3, 427 en la página, párrafo 3 en inglés. 488, párrafo 4 en español. Dice así: cuando venga Cristo, Él tomará a los que han purificado sus almas por medio de la obediencia a la verdad. Esto mortal será vestido de inmortalidad, y estos cuerpos corruptibles sujetos a la enfermedad serán transformados de mortales en inmortales. Entonces recibiremos el don de una naturaleza más elevada. Los cuerpos de todos los que purificaron sus almas obedeciendo la verdad serán glorificados. Ellos habrán recibido y creído plenamente en Cristo Jesús. Siguiente declaración. Está en Un llamado a las madres. Página 29, párrafo 2, en inglés. Dice así: los que profesan ser discípulos de Cristo deben ser elevados en todos sus pensamientos y actos, y deben comprender siempre que son aptos para la inmortalidad, y que si se salvan, deben ser sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Su carácter cristiano debe ser sin mancha, o serán declarados no aptos para ser tomados a un cielo santo, para morar con seres puros y sin pecado en el reino de Dios. Siguiente declaración. Eventos de los últimos días, 268 la página, párrafo 3 en inglés, 226, párrafo 4 en español. Dice lo siguiente: cuando los seres humanos reciban la carne santificada, no permanecerán en la tierra, sino que serán tomados al cielo. Si bien es cierto que el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados no son ahora suprimidos por completo. Es en ocasión de su venida cuando Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Siguiente declaración. Fe y Obras 43, la página, párrafo 2 en inglés. 42, la página, párrafo 3 en español. Dice así: nadie que haya recibido la luz de la verdad y quebrante los mandamientos entrará en la ciudad de Dios.
Su ley constituye el fundamento de su gobierno en la tierra y en el cielo. Los que conscientemente hayan pisoteado y despreciado su ley en la tierra no serán tomados al cielo para que allí hagan la misma obra. No se producirá un cambio de carácter cuando Cristo venga. Siguiente declaración. Mensajes Selectos, tomo 3, 314 la página, párrafo 4 en inglés, 360, párrafo 2 en español. Dice así: algunos padres permiten a Satanás que controlen a sus hijos, y estos no son reprendidos, sino que se les permite tener un temperamento malvado, ser soberbios, egoístas y desobedientes. Si ellos murieran, estos niños no serían tomados al cielo. La conducta de los padres determina el bienestar futuro de sus hijos. Si se les deja ser desobedientes y rebeldes, le están permitiendo a Satanás hacerse cargo de ellos y actuar por su intermedio como le agrada a su majestad satánica. Y estos niños, nunca educados para obedecer y para desarrollar en ellos los rasgos amables de carácter, no serán tomados al cielo, porque se revelaría en ellos el mismo carácter y la misma disposición aquí evidenciada. Siguiente declaración. Notas biográficas de Elena G. de White, 239 la página, párrafo 2 en inglés, 264, párrafo 2 en español. Dice: esta vida, aún en su mejor expresión, es solamente el invierno del cristiano, y los fieros vientos del invierno, chascos, pérdidas, dolor y angustia, son nuestra suerte aquí. Pero nuestras esperanzas están puestas en el verano del cristiano, cuando cambiaremos de clima, dejaremos todas las ráfagas invernales y las fieras tormentas detrás, y seremos tomados a las mansiones que Jesús ha ido a preparar para aquellos que lo aman. Siguiente declaración. En los lugares celestiales, 59 la página, párrafo 4 en inglés, 61, párrafo 4 en español. Dice de la siguiente forma: tenemos una parte que realizar en esta obra, que nadie piense que los hombres y mujeres van a ser tomados al cielo sin estar empeñados en la lucha aquí abajo. Tenemos una batalla que pelear, una victoria que ganar. Dios nos dice: ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. Siguiente declaración. Está en Maranata, el Señor viene, en el 15 de noviembre. Dice así: en este mundo hemos de aprender lo que debemos a fin de tener un lugar en las cortes de los cielos. Hemos de aprender lecciones que Cristo desea enseñarnos a fin de que estemos preparados para ser tomados a la escuela superior en las cortes celestiales, donde el Salvador nos conducirá junto al río de la vida, explicándonos muchas cosas que aquí no podemos comprender. Allí veremos la gloria de Dios como nunca la vimos aquí. Ahora solo tenemos una vislumbre de su gloria, porque no perseveramos en conocer al Señor. Siguiente declaración. Testimonios para los ministros, páginas 234 y 235, en español. El Señor viene con poder y gran gloria. Entonces separará completamente a los justos de los impíos, pero el aceite no podrá ser transferido en ese momento a las vasijas de los que no lo tienen. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo: 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Los justos y los impíos deben estar relacionados en la obra de la vida, pero el Señor lee el carácter. Él discierne a los que son hijos obedientes, a los que respetan y aman sus mandamientos. Quizá el observador no discierna ninguna diferencia,
Pero hay uno que dijo que la cizaña no había de ser arrancada por manos humanas para que no fuera desarraigado también el trigo. Crezcan juntas ambas plantas hasta la cosecha. Entonces el Señor envía a sus segadores a juntar la cizaña y atarla en manojos para ser quemada, mientras el trigo es acopiado en el granero celestial. El tiempo del juicio es un período muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras que otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Siguiente declaración. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro, 123, la página, párrafo 3 en inglés. 94, la página, párrafo 2 en español. Dice así: Dios no desea la destrucción de nadie. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis? Durante el tiempo de gracia, su Espíritu está induciendo a los hombres a que acepten el don de vida. Son únicamente aquellos que rechazan sus ruegos los que serán dejados para perecer. Dios ha declarado que el pecado debe ser destruido por ser un mal ruinoso para el universo. Los que se adhieren al pecado perecerán cuando éste sea destruido. Las siguientes declaraciones están en el marco de hijos de Dios que ya fueron tomados al cielo y que son representativos de los salvos del fin del tiempo, que también serán tomados para vida eterna, ya sea después de resucitados o sin haber experimentado la muerte, como el caso de los 144,000. El primer caso es el de Enoc. Leemos en Primeros Escritos, página 39, párrafo 3 en inglés. Recordemos que Enoc representa a los que irán al cielo sin haber visto la muerte. Dice así: me transportaron, en visión, me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas. Le pregunté a Enoc, si aquel era el lugar donde lo habían tomado desde la tierra. Él me respondió: no es este. Mi morada es la ciudad y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Siguiente declaración, conflicto y valor, página 32. Siempre en relación a Enoc. Dice: durante 300 años Enoc había buscado la pureza de corazón a fin de estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos había andado con Dios. Día tras día había anhelado una unión más íntima. La comunión se había vuelto más y más cercana hasta que Dios lo tomó a sí mismo. Patriarcas y Profetas, página 76. Dice así: la desaparición de Enoc se sintió en la tierra. La voz de instrucción y amonestación que había escuchado día tras día se echó de menos. Hubo algunos entre los justos y los impíos que presenciaron su partida, y con la esperanza de que se le hubiese llevado a uno de sus lugares de retiro, los que le amaban hicieron una diligente búsqueda. Así como más tarde los hijos de los profetas buscaron a Elías, pero fue sin resultado. Informaron que no estaba en ninguna parte porque Dios lo había tomado consigo. El siguiente caso es el de Moisés, que es representativo de los que irán al cielo después de resucitados. Leemos de
el deseado de todas las gentes, 135 la página, párrafo 2 en inglés, 108 la página, párrafo 10 en español. Dice así: los judíos se habían inclinado a creer que Moisés sería resucitado de los muertos y tomado al cielo. No sabían que ya había resucitado. Cuando el Bautista inició su ministerio, muchos pensaron que tal vez fuese el profeta Moisés resucitado, porque parecía tener un conocimiento cabal de las profecías y de la historia de Israel. Esta última declaración que compartimos tiene una característica peculiar que ya la vamos a mencionar. Continuamos con la siguiente declaración. Alza tus ojos, página 261, párrafo 4 en inglés, 259, párrafo 4 en español, correspondiente a septiembre 4. Dice así: en el día de su advenimiento se oirá la última gran trompeta y se producirá un terrible temblor que sacudirá la tierra y el cielo. La tierra entera, desde los montes más encumbrados hasta las minas más profundas, escuchará. El fuego lo penetrará todo. La atmósfera viciada será purificada por el fuego. Habiendo cumplido el fuego su misión, los muertos que han yacido en sus tumbas se levantarán. Algunos para resurrección de vida serán tomados para encontrarse con el Señor en el aire, y otros para que observen la venida de aquel a quien despreciaron y al que ahora reconocen como juez de toda la tierra. Lo peculiar o particular de esta última declaración es que el término que en la edición en español ha sido traducida como tomados no es el que aparece en todas las anteriores, a saber, taken, sino caught, que lo que significa es atrapado, agarrado, cogido, aprisionado, enganchado, alcanzado, etc. ¿Qué implica eso? ¿Y por qué es importante? Bueno, implica que aun cuando el término usado para referirse a los que serán tomados por los ángeles en ocasión de la segunda venida de Cristo incluye algún tipo de acción donde se atrapa a alguien, en el caso que nos ocupa, siempre sería un atrapar en el sentido positivo, para protección del atrapado, para beneficio del que es agarrado, enganchado, arrebatado, etc. De tal forma que ni siquiera por ahí puede verse el ser tomados en Mateo 24, 40 y 41 en sentido negativo, puesto que la declaración dice que lo son para encontrarse con el Señor en el aire. Que Elena G. de White emplea los términos taken y sus correspondientes sinónimos como receive y otros como sinónimos a la vez de caught en el contexto que nos ocupa puede verse en la siguiente declaración. Hechos de los Apóstoles, página 27, párrafo 4 en español, página 34, párrafo 1 en inglés. Dice: así se cumplirá la promesa de Cristo a sus discípulos. Vendré otra vez y os tomaré. Y aquí usa receive. Tomaré a mí mismo. Juan 14:3. Aquellos que le hayan amado, sigue diciendo la declaración, y esperado, los coronará con gloria, honor e inmortalidad. Los justos muertos se levantarán de sus tumbas y los que estén vivos serán caught, C-A-U-G-H-T, arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Oirán la voz de Jesús, más dulce que ninguna música que hayan sentido alguna vez los oídos mortales, diciéndoles: vuestra guerra ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Nótese aquí que al citar Juan 14:3, Elena de White emplea el término receive para lambano en la forma paralexomai. Bien, hasta aquí las declaraciones de Elena G. de White sobre el tema.
Es importante recalcar aquí que para que los términos tomado y dejado empleados por Elena de White en sus escritos sean un aporte valioso y real al tema que nos ocupa, debe tomarse en cuenta que estos términos estén siempre en el contexto de los dos grupos en los que estará dividida la humanidad en ocasión de la segunda venida de Cristo. De otra forma, se estaría descontextualizando los términos y el resultado de ese estudio no sería objetivo ni confiable. Es decir, Elena G. de White utilizó los términos tomado y dejado en muchos otros contextos, donde pueden tener significados hasta contrarios a los que estos términos tienen en Mateo 24, 40 y 41. Dicho de otra forma, para que el sentido dado por Elena G. de White a los términos tomado y dejado puedan ser empleados para corroborar el sentido de estos dos términos en Mateo 24, 40 y 41, se requiere que estén en el contexto de la segunda venida de Cristo y haciendo alusión a uno o a los dos grupos en que estará dividida la humanidad en ese momento. De otra forma, se los estaría sacando de contexto. A manera de conclusión de lo dicho por Elena G. de White respecto a quiénes son los tomados y quiénes son los dejados en Mateo 24, 40 y 41, se puede decir con total certeza que ella enseñó que a. Los tomados son los salvos, pues entre otras cosas dice de ellos: 1. Su nombre estará en el libro de la vida. 2. Para lo que son tomados es para encontrarse con el Señor en el aire. 3. Reciben de Jesús las palabras: venid benditos de mi Padre. 4. Son los que lo han amado y servido a Jesús. 5. Son los que han purificado sus almas por medio de la obediencia a la verdad. 6. Su carácter debe estar sin mancha cuando sean tomados. 7. Son tomados al cielo, a las mansiones que Jesús ha ido a preparar para ellos. 8. Son tomados a la escuela superior en las cortes celestiales. 9. Los de ellos que no mueran están representados por Enoc, que fue tomado por Dios. 10. Son tomados por Cristo hacia sí mismo. B. Los dejados son los perdidos, porque de ellos se dice: 1. Tendrán la señal de eterna separación de Dios. 2. Por rechazar los ruegos del Señor, serán dejados para perecer. De tal forma que tenemos aquí, solo en lo que respecta a los escritos de Elena G. de White, 12 razones por las cuales la posición del pastor Esteban Bohr al respecto está equivocada. Y obviamente no representa la posición de los adventistas del séptimo día. Y ahora, una apretada síntesis de lo dicho hasta aquí en toda la serie. Número 1. El término lacat no es un término que se corresponda con el término paralambano. Esto según los documentos donde se pueden ver las correspondencias o equivalencias de términos hebreos del Antiguo Testamento con términos griegos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, lacat, aun cuando también significa tomado, no puede ser usado como sinónimo correspondiente o equivalente a paralambano. Hacerlo es ignorar lo correspondiente a dicha equivalencia. Número 2. El término lacat, aun cuando pudiera mantener alguna relación lejana con paralambano, no tiene solo el sentido de tomado en destrucción, como pretende hacer creer el pastor Esteban Bohr, sino que también tiene entre sus sentidos o significados el de tomado para bien. Ocultar esos otros sentidos al no mencionarlos a fin de que determinado argumento pueda sostenerse es un actuar subjetivo y no confiable en sus resultados. Número 3. El término griego paralambano, tomado, no solo no se corresponde con lacat,
sino que sí se corresponde con varios términos hebraicos que tienen tanto el sentido positivo como el negativo, y que por lo tanto, para saber cuál de los dos sentidos de cada uno de esos términos hebreos es el que se corresponde con paralambano, solo el contexto lo puede definir. 4. El término hebreo que sí se corresponde con paralambano es lakaj y no lakat. Lamet, kof y het, en vez de lamet, kof y dalet. Dos términos muy parecidos, pero no son el mismo. Confundirlos es grave en sus resultados. Número 5. El sentido dado a paralambano, tomado en la Septuaginta, es en cada caso en el sentido positivo, y en ese particular no hay un solo caso donde la Septuaginta traduzca paralambano del término hebreo lakat. Número 6. El sentido primario de paralambano en los léxicos griegos es en el sentido positivo, aun cuando en ocasiones hace referencia al sentido negativo. Número 7. Con la posible excepción de Juan 19:16 y Mateo 27:27, el sentido general del término paralambano en el Nuevo Testamento griego es el positivo en sus 45 ocasiones, como puede corroborarse por el contexto. Número 8. El término hebreo, que según los que conocen las lenguas bíblicas se corresponde con afietai, de afiemi, no es el término sha'ar, como nos dice el pastor Esteban Bohr. Sha'ar no aparece en la lista de términos equivalentes con afiemi o dejado. Número 9. Con todo, si hubiera alguna equivalencia entre sha'ar y afiemi, hay que tomar en cuenta que sha'ar no solo tiene un sentido, el positivo, el de remanente, como nos dice el pastor Bohr, sino que también tiene el sentido negativo, el de dejado para destrucción, lo que queda para ser destruido. Y al igual que el lakat, solo puede verse su sentido real en el contexto en el que se utilice. Número 10. Los términos hebreos que si son equivalentes o se corresponden con afieme, tienen todos ambos sentidos, el positivo y el negativo, y solo por el contexto en el que se empleen se puede saber el sentido en el que se estén usando. Número 11. El término sha'ar, según los léxicos hebraicos y otros documentos relacionados con esa lengua y su uso en el Antiguo Testamento, implica entre sus sentidos el de ser abandonado y ser dejado para mal. Número 12. El término griego afiemi, dejado, tiene tanto el sentido positivo como el negativo. Solo el contexto en el que se emplea puede indicar el sentido en el que se está usando. Número 13. La posición del pastor Esteban Bohr sobre el tema, aun cuando no sea su intención ni su creencia, da soporte, apoya a una de las áreas del dispensacionalismo, ya que sus proponentes interpretan igual que el pastor Bohr los términos tomado y dejado, solo que ellos, para sustentar que como los que quedan, los dejados son los salvos, entonces quedan para reinar con Cristo durante el milenio. Aun cuando el pastor Bohr no apoya tal doctrina, con su posición propia al respecto sobre el tomado y el dejado, sin quererlo, da apoyo parcial a la misma. 13. La posición de Elena G. de White respecto a quiénes son los tomados y quiénes los dejados es clara y para nada ambigua. Los tomados en Mateo 24, 40 y 41 son los salvos y los dejados son los perdidos. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestra serie en respuesta al pastor Esteban Bohr. Como iniciamos, terminamos expresando nuestro total respeto al pastor y también nuestra total oposición a su postura sobre este tema. No olvidando que todas las personas somos libres de creer lo que decidamos creer,
siempre en el marco del respeto al pensar de los demás, y que en este caso, aun cuando se le respeta al pastor Bohr su posición al respecto, es claro que la misma no es la de los adventistas del séptimo día. Esto porque los adventistas solo aceptan lo que se puede corroborar en las escrituras y en los escritos de Elena G. de White. Como una nota final, es importante mencionar que quedó pendiente el indagar si la frase «vino el diluvio y se lo llevó a todos» debe ser entendida como lo que también sucederá a los que son tomados en Mateo 24, 40 y 41, en el sentido en el que, así como los que fueron llevados en el diluvio fue para destruirlos, de la misma forma los que sean llevados en la segunda venida lo será para lo mismo. Hace un momento abordaremos este tópico, pero ya no en esta serie, sino como un tema independiente aparte. Por ahora, bendiciones, gracias por su valioso tiempo y hasta la próxima. Una vez más, mis más sinceras disculpas por mi mala pronunciación del inglés en algunos términos y nombres. Estoy luchando con eso, pero a mi edad es un poco difícil. Así que esperamos su comprensión en eso. Bendiciones. Conceptualmente no me da problema, pero sí la pronunciación. Así que gracias por su paciencia en eso.